La riqueza no se mide por cuánto dinero ganas en un determinado tiempo, sino por cuánto tiempo puedes vivir sin tener que trabajar. No importa cuánto ganas, sino cuánto conservas. Esto es de lo más relevante que nosotros podemos encontrar en la segunda lección del libro Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Si quieres saber más, te invito a que te quedes hasta el final. ¿Qué tal? Soy yo, Jaramillo, este es mi canal de Inveraudaces y en esta ocasión vamos a darle continuidad a este libro, a este bestseller que es Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y en la lección anterior tuvimos la oportunidad de platicar acerca de conceptos importantes que están relacionados con la psicología del dinero. En esta ocasión vamos a entrar también a unos temas muy específicos, muy interesantes y vamos a abordarlos desde una perspectiva para que tú puedas aterrizarlo nuevamente en tu día a día, porque eso es lo importante. Una cosa es que nosotros leamos un buen libro, pero al momento de ejecutarlo hay veces, no sé si te ha pasado, hay veces como que hacen falta algunos detalles, hacen falta cubrir algunos huecos como para que sintamos que realmente lo podemos aplicar en nuestra vida y en nuestro día a día. Y eso es lo que estoy tratando de hacer con esta explicación, aterrizándola, utilizando herramientas de programación neurolingüística y para que todo esto pueda ser mucho más digerible para ti y puedas aplicarlo de una manera más ecológica. En esta ocasión, la lección 2 nos habla Robert Kiyosaki, su experiencia platicando con aquel al que denominó Padre Rico y una crítica que hace muy fuerte Padre Rico al sistema educativo que imperaba en ese momento, y hay que decirlo, actualmente no hay muchas diferencias. Si bien algunas universidades, hay que decirlo, han tratado de invertir más en los temas de emprendimiento, todavía hay mucho camino por recorrer, porque hay muchas personas que estudian carreras. Es más, en mi carrera como docente me he encontrado personas que dicen que se metieron a determinada carrera para no tener que ver nada de economía, de finanzas ni de matemáticas, lo cual me parece francamente terrible. ¿Por qué? Porque no importa qué profesión hayas escogido, tarde o temprano tendrás que lidiar con temas de hacienda, con temas de impuestos, tendrás que lidiar incluso con la administración de tu propio dinero. Es increíble que haya profesionistas que no sepan cómo elegir una cuenta bancaria, que cómo elegir una cuenta de inversión. Por cierto, si estos temas, aprovecho, son interesantes para ti, pues te invito a que me dejes un comentario para hacer un video de alguno de estos temas. Y no se te olvide suscribirte para apoyar este canal. Y bueno, una vez que hemos hablado de este paréntesis, entonces todavía hace falta invertir mucho para que en la educación de nuestros jóvenes puedan salir, además de que sean muy buenos profesionistas, sepan administrar su dinero. Porque algo que yo he mencionado constantemente es que existen como dos tiempos en las finanzas. Uno es el ingreso que tú obtienes de tu fuente, que puede ser tu trabajo, que puede ser tu profesión, tu oficio, tu negocio. Esa es una. Ahí obtienes el dinero por primera vez. Sin embargo, y algo en lo que coincide Robert Kiyosaki en este libro es que algo tan o más importante incluso que la obtención del ingreso es en qué lo gastas. Porque hay gente que tiene la posibilidad de ganar un buen dinero. El problema es que se siente quebrado porque no administra bien ese recurso y lo despilfarra, lo gasta mal y no sabe diferenciar una inversión de algo que no lo es. Y esta lección se trata de eso. Así que lanza esta crítica al sistema educativo diciendo que las universidades se enfocan más en formar buenos profesionistas que en formar personas que puedan administrar su dinero de manera independiente y que en algún momento puedan construir eso a lo que él llama la libertad financiera. Y aquí nos dice algo muy importante. Nos dice, no importa cuánto ganas, sino cuánto conservas. Y de verdad me parece un concepto súper interesante, porque la verdad es que, no sé si te ha pasado, pero mucha gente cree que a alguien le va muy bien porque gana una buena cantidad de dinero, porque tiene un buen sueldo. Y entonces, oye, ¿cómo le va a fulanito? No, pues le va muy bien. ¿Por qué? Pues porque tiene un sueldo de tanto. Y entonces asumimos como que entonces le va muy bien por eso. Pero algo que nos advierte este libro y esta lección en particular es que más que lo que ganas, lo importante es cuánto conservas de eso que ganas. ¿Por qué? Porque la persona que no tiene educación financiera, mientras más gana, más gasta. Y como se multiplican los gastos y también está el precio de la vida, la inflación, entonces esto hace que la persona sienta la necesidad de buscar nuevas fuentes de ingreso, pero no para invertir, sino para seguir cubriendo los gastos que se han incrementado o para ahora gastar más. Y por eso es que nunca hay dinero que alcance para estas personas. Así que
la riqueza no se mide por cuánto dinero ganas, sino por cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a suponer que Juan, vamos a poner a Juan, tiene un sueldo de 50,000, lo que sea, ¿sí? Pero si Juan gana esos 50,000 y se gasta los mismos 50,000, entonces su capacidad de ahorro es de 0. Y ahorro es la capacidad que tienen las personas para solventar obligaciones o situaciones que se presenten en el futuro. Entonces, cuando nosotros tenemos capacidad de ahorro 0, significa que aunque estemos ganando muy buen dinero, si se nos presenta alguna eventualidad o algo que nosotros no tenemos previsto, esto nos va a desbalancear significativamente, porque no tenemos nada ahorrado. Ahora, pongamos el caso de Margarita y supongamos que Margarita gana 20,000, lo que sea, gana menos que Juan. Sin embargo, de esos 20,000, gasta 15,000 y se las arregla para ahorrar 5,000. Y por lo tanto, conforme vayan pasando los meses y vaya ahorrando esos 5,000, después de 10 meses tendrá ahorrado 50,000. Y por lo tanto, si ambos perdieran su empleo, su fuente de ingreso, en ese momento sería más rica Margarita que Juan. ¿Por qué? Porque Margarita puede vivir más tiempo sin la necesidad de trabajar. En cambio, Juan, si pierde su trabajo de un día para otro, dado que no ahorró nada y dado que todo lo que ganaba se lo gastaba, entonces termina siendo mucho más pobre que Margarita. Por eso es que insiste esta lección en que más que lo que ganas, hay que enfocarnos en responder esta pregunta: ¿cuánto podemos conservar de eso que ganamos? ¿De acuerdo? Ahora bien, vamos ahora a introducir algunos conceptos contables, un poquito más técnicos, como son los activos y los pasivos, porque esta es una lección en la que el autor nos explica, y hay que decirlo de una manera muy clara, muy bien explicado lo que es la diferencia entre activos y pasivos. Y nuevamente hace como una crítica sutil como a la terminología contable, porque tal parece que en esta disciplina contable los activos son bienes y derechos que tiene una empresa y los pasivos son las deudas y obligaciones que tiene la empresa. Pero Robert Kiyosaki hace algo muy bien y hace que nos ubiquemos como individuos y que nosotros nos ubiquemos en el lugar de la empresa, y que entonces un activo lo redefinamos como algo que adquieres, que incrementa su valor y que te va a producir una entrada de dinero. Eso para él es un activo. Lo que no incremente su valor y lo que no te ayude a meter dinero a tu cartera o a tu bolsillo, eso no puede ser un activo. En cambio, un pasivo sería todo aquel compromiso que tú hiciste, todo aquello que tú adquiriste, que con el paso del tiempo va a disminuir su valor y por el contrario va a empezar a sacar dinero en lugar de meter. Por lo tanto, las personas que sean capaces de distinguir los activos de los pasivos son los que tendrán mejores posibilidades de tener unas finanzas sanas. Ya no hablemos de volverse ricos, ¿sí? Para no abusar de este concepto, pero sí de tener una situación financiera mucho más cómoda, mucho más saludable. ¿Y eso dónde se va a ver reflejado? En sus propios estados financieros personales, ¿sí? Aquí te dibujé lo que vendría siendo como los esquemas de un balance general y de un estado de resultados, pero vamos a explicarlo de manera individual, de manera personal, para salirnos un poquito de lo que vendría siendo estos conceptos muy técnicos o muy académicos y que sean como de muy fácil lectura, de muy fácil entendimiento. Mira, esto sería el esquema de un balance general. Un balance general sabemos que es la situación económica que tienes actualmente y se compone de la siguiente manera: una columna de activos, una columna de pasivos y tu capital neto. Por lo tanto, los activos, de acuerdo a esta lección, de acuerdo a Robert Kiyosaki, son todos aquellos bienes que tú adquieres y que pueden incrementar su valor y que pueden meter dinero a tu cartera. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por ejemplo, un activo para Robert Kiyosaki no es un auto. Lo encontraríamos en el balance de una empresa. Pero para él, un auto, en lugar de ayudarte a meter dinero, saca dinero de tu bolsillo. Porque una vez que sacas el auto de la agencia, de entrada ya se devalúa porque ya no lo puedes vender como nuevo. Lo podrías vender como seminuevo o como usado y en sí ya hay una depreciación importante. Y conforme va pasando el tiempo,
porque van saliendo nuevos modelos, entonces el auto va perdiendo su valor, además de que va a ocasionar que tú tengas que estar desembolsando una cantidad semanal o cada 3 días en gasolina, en reparaciones, en refacciones, hay que pagar los impuestos locales y todo esto va a hacer que ese auto no sea un activo. Claro, salvo que sea un Uber, salvo que lo pongas a trabajar y te empiece a generar un dinero. Pero la mayoría de las personas que tienen autos es para un servicio personal. Y con esto no estoy diciendo que no tengas un auto. Lo que te estoy diciendo es que ten mucho cuidado de adquirir un auto muy costoso por una cuestión pues de imagen nada más, y que esto te empiece a desangrar. Quieres mostrar algo, una posición que todavía no tienes, y por lo tanto eso va a ocasionar que tus objetivos tarden mucho más en lograrse, porque mes con mes, semana con semana, día con día, ese auto va a sangrarte mucho, ¿sí? Entonces, por eso es que él hace una reclasificación de muchas cosas que la mayoría de la gente, lo que él dice, la clase media o la gente que tiene, o la gente pobre, al no conocer esto, sigue adquiriendo bienes que considera que a lo mejor son activos, pero a la mera hora pues no son activos, ¿sí? Entonces, rescatemos este concepto. Un activo es un bien que mete dinero en tu bolsillo o bien que incrementa su valor. Vamos a poner un ejemplo. Si en lugar de comprar algo, comprar un bien, una televisión, una pantalla de 100 pulgadas, compraras, por ejemplo, un centenario o unas onzas de plata, el centenario y las onzas de plata, al ser metales preciosos, tienen un valor intrínseco y con el paso del tiempo van incrementando su valor. Y así lo ha demostrado en el paso del tiempo. El centenario, la onza de plata, costaban una cantidad hace 10 años, hoy vale mucho, mucho más. Otros activos son, por ejemplo, si tú adquieres acciones de alguna empresa y esas acciones empiezan a pagar algún dividendo o empiezan a crecer con el paso del tiempo. Así que algunas piezas de colección, por ejemplo, no sé si tú estás aquí en México tuvimos en el año 2010, salieron al mercado en circulación unas colecciones de monedas de 5 pesos conmemorativas del centenario de la Revolución y bicentenario de la Independencia. Y estas monedas, si tú las juntabas todas, me parece, o recuerdo que eran 37, por ahí tengo el álbum, estas monedas ya juntas en un álbum multiplicaban su valor. O sea, las monedas en sí mismas pueden tener un valor muy importante para un coleccionista que le haga falta una moneda en particular de esa colección. Y si tiene la colección completa, pues entonces vale mucho más, ¿sí? Y este es un ejemplo de cómo podemos nosotros empezar a identificar, una vez que tenemos un cierto conocimiento de lo que es la educación financiera, distinguir aquellos activos, aquellos bienes que pueden incrementar su valor con el paso del tiempo. Y de acuerdo a esta lección, por lo tanto, las personas que tienen mejores posibilidades de incrementar o de mejorar su situación económica son aquellas que apenas tienen conocimiento de esto, empiezan a enfocarse en incrementar esta columna, la columna de los activos. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo van a empezar a generar lo que él después va a denominar ingresos pasivos. Y un ingreso pasivo, pues es algo que con el paso del tiempo te va generando un ingreso sin que tú tengas ya que trabajarlo. Así que cuando tú adquieres algunos productos o bienes que conforme van pasando los meses, los años, van incrementando su valor, entonces es ahí a lo que se refería Robert Kiyosaki en este libro, que los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. ¿Cómo? Adquiriendo bienes que conforme van pasando el tiempo van incrementando su valor y por lo tanto esta parte del balance o de la situación financiera va incrementándose y esto es lo que va generando un mayor capital neto. Mira, supongamos que tú has adquirido bienes que incrementan su valor y vamos a ponerle que tiene un valor de 10, ¿sí? De 10,000, lo que sea. Ahora, los pasivos serían aquellos que con el paso del tiempo van quitándote dinero. Por ejemplo, cada vez que tú adquieres alguna suscripción, alguna revista o algún canal o alguna plataforma, mes con mes va a empezar a sacar dinero. Cada vez que tú pagas unas vacaciones con tarjeta de crédito, cada vez que tú pagas ropa con tarjeta de crédito, cada vez que tú quieres el nuevo celular y lo sacas a crédito, el nuevo auto y lo sacas a crédito, mes con mes va a generar que tú tengas que estar pagando una cantidad mensual y por lo tanto esos no son activos sino serían pasivos en la medida en la que van a empezar a sacar dinero de tu bolsillo. Y por lo tanto, de acuerdo a esta lección,
las personas que pueden tener una mejor situación financiera son aquellas que incrementan esta columna de activos y mantienen reducida la columna de pasivos. Si tus pasivos fueran, por ejemplo, de 4, en consecuencia, el capital sería 6 y 4 más 6, aquí tendríamos los 10. Por eso se le llama balance, porque la suma de los activos debe ser igual a la suma de las deudas más el capital neto. Y también podemos decirlo así, el capital neto es la diferencia entre lo que tienes y lo que debes. Tiene lógica, ¿no? O sea, si tienes 10, pero de esos 10 debes 4, entonces realmente no tienes los 10, sino es la diferencia entre lo que tienes y lo que debes. Por eso esto se le llama capital neto o también se le conoce como patrimonio. Así que la primera premisa, valga la redundancia, que yo te mencioné era que no importa cuánto ganas, sino cuánto conservas. ¿Recuerdas? Y lo que tú conservas va a estar de manera neta representada por el patrimonio que tienes. Muchas personas pueden comprar autos, pero si esos autos los deben, entonces no son todavía sus autos, ¿sí? Hasta que no los terminen de pagar. Y si cuando los terminan de pagar valen mucho menos que lo que pagaron, que el dinero que desembolsaron, entonces es ahí a lo que Robert Kiyosaki te dice, entraste en una trampa de liquidez a la carrera de la rata, donde entonces por eso es que el dinero no te rinde. En cambio, compras un centenario, una onza, compras acciones, compras algún terreno, compras algo que con el paso del tiempo va a incrementar su valor, entonces el capital neto, el patrimonio neto va a incrementarse y por lo tanto se puede decir que vas a tener más patrimonio o un mayor capital para poder vivir de ese capital en caso de que pierdas tu trabajo o en caso de que decidas retirarte, porque lo que ya tienes, los activos que tienes te generan un ingreso suficiente para vivir de esos activos, ¿sí? Eso es a lo que Robert Kiyosaki después le va a llamar libertad financiera, ¿de acuerdo? Entonces, debemos de tener mucho cuidado de no incrementar mucho la columna de los pasivos, porque ¿qué pasa si yo incremento la columna de los pasivos? ¿Qué pasa si en lugar de 4 yo tuviera aquí, por ejemplo, 10? ¿Cuál sería el enorme problema? Que entonces todo lo que tengo lo debo. Y si todo lo que tengo lo debo, entonces no tendría patrimonio neto. Y por lo tanto, si pierdo mi fuente de ingreso, pudiera convertirme en pobre de la noche a la mañana porque no tengo nada que me respalde. ¿Me explico? Entonces, así es como nosotros podemos entender el balance o la situación financiera de las personas. ¿Quieres mejorar tu situación financiera actual? Entonces, tenemos que identificar qué son los pasivos, qué es lo que ahorita tú tienes que te está constantemente sacando dinero para que hagas un nuevo plan y dejes de estar pagando tantas cosas al mes y más bien redireccionar ese dinero para identificar qué puedes adquirir que con el paso del tiempo vaya a incrementar su valor. Y así es como vas a poner un alto al incremento de los pasivos y vas a empezar a generar un patrimonio o un capital neto mayor, que es el que después te va a sacar de apuros, ¿sí? Y bien, ahora, ¿pero cómo es esto posible? ¿Cómo podemos nosotros incrementar los activos? Pues vamos a pasar lo que es el estado de resultados o al estado de ingresos y egresos, que aquí es muy sencillo porque tendríamos, la I serían los ingresos y sería la suma de todos los ingresos que tú tienes al mes, ¿sí? Si tienes un sueldo, si tienes un trabajo y de ahí te pagan un sueldo, estaría aquí. Si aparte vendes algunos productos, esos ingresos también estarían aquí. Si tienes un departamento que lo rentas, entonces el ingreso de ese departamento también estaría aquí, ¿sí? Así que aquí sería la suma de todos los ingresos que tienes y los egresos sería todo en lo que gastas al mes. Pero cuando digo todo, me refiero a todo realmente. O sea, porque algo que se conoce como un error de criterio cuando hablamos de finanzas personales es no tomar en cuenta aquellos pequeños gastos que están erosionando tu ingreso, pero que no lo percibes porque no asumes que son gastos importantes. Ejemplo, lo que le das al de la basura, lo que le das al viene cuando vas saliendo de un centro comercial, lo que le das de propina a ciertas personas por algún servicio que te dan. Entonces, muchos de estos gastos, las personas no los tienen contemplados en su contabilidad personal. Y por eso es que luego suelen decir cosas como que, pues, ¿a dónde se me fue el dinero? ¿Sí? Si nada más me gasté tanto en el restaurante o si nada más me gasté tanto en el súper. Sí, pero si tú le agregas que día con día estás gastando todo eso, entonces tendremos que incluirlo para hacer un
un cálculo mucho más objetivo, mucho más real acerca de cuáles son los verdaderos egresos. La cuestión es esta, que si tus ingresos son mayores que tus egresos, entonces tienes una situación positiva y esta diferencia entre ingresos y egresos es a lo que le llamaríamos utilidad neta del mes. Y esa utilidad neta del mes, esa utilidad es lo que te va a ayudar a incrementar tus activos o bien te va a ayudar a reducir tus pasivos. ¿Por qué? Porque si tú tienes excedentes de ingresos sobre tus egresos, lo puedes destinar para adquirir otros bienes o bien lo puedes destinar para pagar deudas. Cuando tú pagas deudas, entonces lo que tú pagas cada mes se va a disminuir porque ya disminuyen los intereses, porque disminuyes el saldo. De la misma manera, si tú adquieres activos, pues entonces al rato el ingreso que te genera el activo se lo vas a sumar a los ingresos que te generan las otras fuentes. Y eso es a lo que dice Robert Kiyosaki, eso es lo que debemos hacer. Pero desafortunadamente, cuando no tenemos un control sobre nuestros gastos o nuestros egresos, aquí en lugar de tener un saldo positivo, tenemos un saldo negativo. ¿Qué significa un saldo negativo? Perdón que le estoy pegue y pegue, ¿verdad? ¿Qué significa un saldo negativo? Significa que entonces, si yo gano aquí 10 y tengo de egresos 15, de algún lado tienen que salir esos 5 para poder cubrir mis gastos. Pues ¿de dónde crees que salen? De mis deudas. O sea, si yo gano 10 y tengo gastos de 15, entonces tengo que pedir prestado 5 para poder cubrir esos 15. Y como pido prestado 5, entonces esos 5 me van a generar un interés. Y tengo que pagarlos, los debo. Entonces eso es lo que genera que se incrementen los pasivos. Por eso es que el primer paso para poner en orden nuestras finanzas es dejar de gastar más de lo que ganamos, empezar a reducir las deudas y reenfocarnos en incrementar los activos. Repito, si alguno de estos conceptos te interesa que lo explaye más o dé más ejemplos o haga un solo video sobre activos, sobre pasivos, sobre deudas, hay algunos que ya en mi canal ya hay algunos videos respecto a esto, pero si quieres que sea mucho más específico, con mucho gusto lo podemos hacer. Entonces, bueno, esta es parte de la primera lección, es uno de los conceptos más interesantes y por eso regreso a la premisa. No importa tanto cuánto ganas, sino cuánto conservas y la riqueza no se mide por cuánto dinero ganas, sino por cuánto tiempo puedes vivir sin trabajar y la cantidad de tiempo que puedes vivir sin trabajar se va a ver determinada por la cantidad de activos, por la cantidad de tu patrimonio neto, ¿sí? Y la diferencia la va a hacer tu conocimiento, lo que se conoce como educación financiera. Y ya para terminar, el segundo concepto importante es que nos invita el autor a cambiar nuestra mente, la percepción, nuestra forma de pensar respecto a cuando creemos que no podemos hacer algo, ¿sí? La mayoría de la gente cuando algo lo percibe como difícil suele decir, para quitarse ya la responsabilidad y evitar pensar en eso, suele decir, pues no se puede, no puedo, ¿sí? Entonces el autor nos dice que debemos de cambiar el no puedo por una pregunta. ¿Cómo puedo? Ahora, aquí voy a hablar acerca de la programación neurolingüística. ¿Por qué? Porque te voy a dar una mejor explicación de por qué hay una gran diferencia entre decir no puedo y cómo puedo. Tu cerebro es un excelente administrador de energía. ¿Esto qué significa? Que como tu mente necesita distribuir tu energía diariamente para realizar todas las actividades, todos los pendientes que tiene, va a evitar ponerle atención a cosas que considere que son insignificantes o que no merecen un derroche de energía por considerarlo innecesario, ¿sí? Así que cuando tú dices no puedo, es como si le estuvieras dando una orden a tu propio cerebro que deje de poner atención a eso. Si tú dices, no voy a poder hacer eso, entonces tu cerebro va a decir, entonces me cierro, ni siquiera tiene caso pensar en alternativas porque es un derroche innecesario de energía. Entonces tú mismo estás bloqueando las posibles ideas que pudieran surgir para solucionar una situación. Porque al decir no puedo, estás cancelándote a ti mismo. Le estás dando una orden a tu cerebro. Ya ni pienses en eso, no vale la pena, no tiene caso, es algo insignificante y tu cerebro ¿qué va a decir? Perfecto, entonces me ahorro la energía de buscar soluciones o alternativas para eso. ¿Tiene sentido lo que te estoy diciendo? Yo sé que sí, ¿verdad? En cambio, cuando tú haces la pregunta ¿cómo puedo? Es diferente porque una pregunta invita a tu cerebro a buscar alternativas. No puedo, cierra. ¿Cómo puedo? Abre. Y entonces al abrir, es como si tú le dieras ahora una orden a tu cerebro. Es como que no estés en paz hasta que no me tengas una opción a esta situación. Te voy a decir algún concepto que lo puedes incluso googlear.
Sistema de activación reticular. El sistema de activación reticular es como una superinteligencia que tenemos los seres humanos, una supertecnología. Y lo que hace esta tecnología humana es que se quede en tu subconsciente un objetivo, un concepto importante. Y por lo tanto, aunque tú ya estés pensando en otras cosas o estés distraído haciendo otras cosas, en tu mente se activa este como radar, donde a donde quiera que vayas, va a empezar a buscar algo que esté relacionado con esa orden que le diste, con ese objetivo, ¿sí? Y por lo tanto, cuando en tu campo visual, ¿sí?, en tu experiencia cotidiana surja algo que pueda ser útil para responder esta pregunta, es que entonces se activa este sistema de activación reticular y te llegan ideas, ¿sí? Y te llega algo sensacional. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado que de repente estás buscando algo, no lo encuentras, vas caminando y ya lo viste, pero después te avisa tu cerebro. Es como que, lo acabo de ver acá, ¿sí? También pasa mucho cuando, por ejemplo, te enamoras de alguien que tiene, por ejemplo, un auto, un Golf o un Jetta de color rojo, y por lo tanto, cuando tú identificas que la persona que te gusta tiene ese auto color rojo, a donde quiera que vayas, de repente te ha pasado que empiezas a ver esos autos de color rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tu sistema de activación reticular te está avisando que, dado que tú le diste una orden que eso era importante para ti, te empieza a avisar: aquí hay un auto rojo, aquí hay un auto rojo, aquí hay un auto rojo, ¿sí? Aquí en México había un anuncio muy bueno por eso me acordé precisamente del Jetta, que decía: todo el mundo tiene un Jetta en la cabeza. Y haciendo alusión a esto, a que todos querían estacionar su auto hasta en lugares que no cabían porque tenían en su cabeza un Jetta, ¿sí? Fue una muy buena publicidad. Pues así funciona nuestro sistema de activación reticular. Cuando tú dices no puedo hacer algo, entonces ya ni siquiera, aunque aparezcan cosas que sean útiles para lograrlo, ya tu cerebro no te va a avisar porque tú ya le diste la orden de que eso no tiene caso. En cambio, cuando tú te haces la pregunta, ¿cómo puedo solucionar esto? ¿Cómo puedo adquirir activos? ¿Cómo puedo reducir mis gastos? Entonces estás dando una instrucción. Y cuando surja en tu experiencia cotidiana, en tu campo visual, algo que sea útil para responder esta pregunta, te va a avisar ese sistema. ¿Qué te parece? Y con esto nosotros concluimos esta lección 2. Nuevamente te invito a que leas el libro. Mi objetivo a través de estos videos es aportarte información adicional para que cierre la pinza, para que todavía estos conceptos que tú estás aprendiendo a través de esta lectura puedas tú vincularlos de una manera mucho más accesible, más ecológica a tu vida cotidiana y puedas obtener respuestas a lo que estás buscando. Y bueno, pues si esta serie de videos te parece interesante o quieras que hiciera alguna serie de algún libro en particular, házmelo saber, déjame en los comentarios, pero sobre todo te invito a que apoyes este canal para que yo pueda seguir compartiendo este tipo de contenidos que yo espero que sea de utilidad para ti. Y bueno, no me queda más que despedirme, espero verte pronto, hasta la próxima.